paciente de 30 años o a una persona normal de 30 años cuyo no tiene peso exagerado, no es obeso, y lo pones a trotar con el gordito, con el obeso, obviamente ¿quién va a ganar la carrera o quién va a ganar el trote? El que tiene menor masa adiposa. ¿Y a qué me conlleva este tema? A pensar de que tal como está la grasa en su cuerpo, también el corazón también puede estar recubierto de grasa, que sus arterias pueden estar recubiertas de grasa, y lo peor del caso es que están recubiertas de grasa en su lumen, en su luz, provocando una disminución del aporte sanguíneo. Y de pronto se tapó la arteria de un momento a otro y ¡pac!, murió el paciente. Y entonces también acá puede que se muera o puede que no se muera, y va a depender del área, del territorio necrosado en los casos de infarto agudo del miocardio, si es un infarto transmural, si es un infarto subendocárdico, ¿sí? Hay muchas variantes, pero lo importante, como yo les decía, no es que estamos preparando cardiólogos, sino que estamos preparando nuestros primeros pininos en descubrir, en cómo llegar a determinar la sintomatología cardiovascular. Entonces, con esto de aquí, quiero que le pongan muchísima atención, pero muchísima atención al primer ruido en cuanto a la calidad, en cuanto al sonido acústico del mismo. Y enseguida pasemos. ¿Tienes también el sonido del segundo ruido, Raymond? O sea, las puse juntos, pero si quieres lo busco hasta el final de la exposición. Está junto en el... perdóname. La diapositiva. Ahí, está en un solo. En esta diapositiva, ahí está el primero y el segundo ruido. Ajá, en el primero, ajá. En el primer cuadrito del audio, ahí está el primero y el segundo. Vamos a escuchar para que comparen acústicamente el tono del primer ruido, el timbre del segundo ruido, y quién es más largo. Compárenlo, por favor. Dale. Cada uno de ustedes le puede hacer la onomatopeya que ustedes gusten. Raymond Lozano le puede hacer lup dup, lup dup, lup dup, lup dup. La doctora Janet le puede hacer tunta, tunta, tunta. La doctora Espinosa le puede hacer tuk duk, tuk duk, tuk duk, tuk duk. ¿Sí? Pero lo importante, doctores, es que practiquen su oído. A ver, diga, voy a establecer cuál es el que tiene el tono más alto. Y entonces, concéntrense a diferenciar el tono más alto. Voy a establecer, a concentrarme cuál es el más largo, cuál es el más largo, cuál es el más corto. Voy a establecer qué timbre, qué diablos de timbre tiene el uno y qué diablos de timbre tiene el otro, ¿sí? Entonces, allí usted puede determinar acústicamente los sonidos, y luego usted ya es supremamente pasable en saber que el primer ruido a qué parte del ciclo cardíaco pertenece y el segundo ruido a qué parte del ciclo cardíaco pertenece. Muy bien, prosigamos entonces, Raymond Lozano de... Ya, continuando, también se admite lo que es la existencia de un tercer y cuarto ruido. Ambos, vamos a decir que son de escaso relieve auditivo, como ya mencionó el doctor. Se puede decir también que ambos son diastólicos, ¿ya? Y que ambos también se van a escuchar mejor en lo que es la región de la punta del corazón. En cuanto a lo que es el tercer ruido cardíaco, vamos a decir que este tiene un tono bajo
y semeja lo que es el eco apagado del segundo ruido, porque precisamente el tercer ruido cardíaco, si existe, este de aquí va a estar después de lo que es el R2, el segundo ruido cardíaco. Este de aquí va a coincidir con lo que es la fase de llenado rápido ventricular. Si recordamos lo que es la diástole, existen los dos primeros tercios, esto es el llenado rápido. Directamente cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, la sangre cae directo de la aurícula al ventrículo. Y esto es lo que genera la distensión en el ventrículo que provoca el sonido. Este de aquí pues se percibe bien en lo que es el decúbito lateral izquierdo, y como ya mencioné, a nivel, por ejemplo, del quinto espacio intercostal, lo que está en la región de la punta del corazón. Este de aquí, pues vamos a decir que crece o aumenta con lo que son las maniobras de que incrementen el retorno venoso. Por ejemplo, lo que es el ejercicio, una compresión abdominal o hacer levantar las piernas y los brazos, como lo vemos en lo que es la posición de Azulay, que ya se ha venido explicando en clases anteriores. Este ruido principalmente se da por lo que existe un mayor retorno venoso, ¿ya? Como por ejemplo, es fisiológico, por ejemplo, en niños y adolescentes, y es raro a partir de los 30 años, pero también se puede, por ejemplo, presentar en lo que son mujeres embarazadas, precisamente porque tienen un mayor gasto cardíaco, entonces necesitan un mayor retorno, y específicamente cuando se abren estas válvulas y cae la sangre del ventrículo al ventrículo, pues generan las vibraciones de y lo que se refleja como lo que es el tercer ruido cardíaco. ¿Lo puedes poner, por favor? Ya. En cuanto a lo que es el cuarto ruido, pues vamos a decir que este de aquí va a estar originado por lo que es la contracción auricular. Ya como ya sabemos en la diástole, bueno, los dos primeros tercios, como ya mencioné, es el periodo de llenado rápido ventricular, pero el último tercio sea la contracción auricular, que va a pasar el resto de sangre de la aurícula al ventrículo. Ya, y esto genera lo que es una distensión telediastólica. Cuando ya termina la diástole, o sea, todo este volumen de sangre llega al ventrículo. Y esta distensión es lo que esta contracción auricular o patada auricular, que también se conoce, va a generar la distensión del ventrículo y también se presenta como el R4. Este de aquí también se va a captar mejor en la región de la punta del corazón, por ejemplo, en la base del apéndice sifoides o en el tercer al quinto espacio intercostal izquierdo. Su frecuencia en lo que son sujetos jóvenes y sanos, pues varía de un 0 al 5%, pero vamos a decir que prácticamente este de aquí es netamente patológico. Principalmente se da en patologías en la cual el ventrículo está hipertrófico, ¿ya? Y por lo tanto es poco distensible. Y la sangre al chocar, la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, pues choca con y genera las vibraciones percibidas como el cuarto ruido cardíaco. Puedes poner el sonido. Eso sería todo con mi exposición. Buenos días, doctor, compañeros. Ahora vamos a continuar con las cualidades fundamentales que tiene cada ruido. Los ruidos, cuando son normales, se pueden modificar según su intensidad, su tono y timbre, pero también pueden modificarse, en este caso, su número y sucesión, teniendo en cuenta la frecuencia y el ritmo por la aparición de los ruidos que escuchamos. Cuando hay una modificación en una de esas características, tenemos ruidos anormales. Y cuando tenemos ruidos anormales, se debe tener en cuenta ciertos tipos de ruidos que nos describe Suros, como el ruido de molino, que ocurre en la sístole cardíaca y se escucha en casos de que haya un hidroneumopericardio, que es cuando hay líquido y aire en la cavidad pericárdica, y es por eso que Bridgestone lo compara con el sonido que produce el molino cuando está dando vueltas y golpean las paletas contra el agua. Tenemos también el ruido de chapoteo, que se escucha cuando hay remoción de gases y líquidos en un estómago o dilatado o herniado, y que se ha proyectado por el diafragma o la flexura esplénica. Tenemos también el ruido metálico, que aparece en un neumotórax a presión, pero del lado izquierdo, y que se presenta durante la sístole cardíaca. Y un ruido crujiente y burbujeante,
que es extracardíaco y sistólico diastólico, y se lo va a poder escuchar en un neumomediastino en niños y adolescentes, que es, bueno, el neumomediastino, la presencia de aire en el mediastino. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, de ahí tenemos la intensidad. Por favor, regresa a la anterior, la primerita. Ahí queda. Solamente para insistir, solamente es una insistencia en lo que ustedes deben de aprender en cuanto a educar sus oídos. Porque esto de aquí también les va a servir para el aparato respiratorio. Entonces, vamos a insistir en lo mismo. La intensidad va de la mano con el tono, ¿sí? Generalmente sucede esto. Entonces, a mayor intensidad, el tono es más alto. Entonces, el tono va a ser agudo. A menor intensidad, el tono va a ser bajo o grave. El timbre se refiere al material, al tejido, a la cosa que yo voy a estimular. Si yo estimulo para que suene un cristal, un vidrio, voy a tener una característica exactamente al sitio que estoy estimulando. Yo no creo que si yo golpeo un vaso, voy a tener un sonido de olla metálica. No lo voy a tener. El sonido de olla metálica lo voy a tener en una olla que le golpeo la nalga o el culo o la base de la olla, ¿verdad? Si yo voy a estimular una madera, voy a tener un sonido amaderado. Sí, si yo tengo un pocotón de monedas en mi bolsillo y las muevo y las sueno, voy a tener un sonido metálico también, pero diferente al de la olla que le golpeo una olla vacía, o diferente a un cartón vacío que golpeo o que escucho un sonido. Entonces el timbre siempre va a estar en relación con el órgano, tejido u objeto que yo estimulo. La frecuencia, aquí va a diferenciarse la frecuencia porque esta va a estar en función del trabajo, del desarrollo, del ejercicio, de la actividad que realiza tal o cual aparato o sistema. Lo mismo que el ritmo. De ahí usted, por ejemplo, tiene ritmo que lo puedo yo identificar plenamente en respiratorio, el ritmo de Cheyne-Stokes, pero también se presenta en cardíaco el ritmo de Cheyne-Stokes en cuanto a las disneas. Pero en cuanto a las disneas de origen cardíaco, ya podemos determinar que el ritmo de Cheyne-Stokes es un ritmo en el cual hay una alteración en el ritmo respiratorio debido a un mal funcionamiento cardíaco. Entonces, estas cualidades fundamentales no son cualidades, digamos, del corazón o del aparato respiratorio, son cualidades de los sonidos que van a ser generados obviamente por el trabajo o del corazón o del pulmón o del abdomen, porque si tú te pongo a escuchar el abdomen, también vas a tener que decirme lo mismo. Hay una intensidad en estos sonidos, el tono es tal, suena como estos, o sea, cuando me dice suena como cartón, suena como madera, ahí me estás diciendo es el timbre. Y también me puedes, si es que vale la pena en el abdomen decir la frecuencia, lo decimos. Si vale decir en el abdomen el ritmo, lo decimos. Por ejemplo, un ruido vulgar que se presenta permanentemente es el ruido
hidroaéreo en el abdomen, ¿sí? El ruido hidroaéreo. ¿Generado por quién? Generado por el paso del aire y de líquidos a través de los intestinos. Y entonces, ¿qué tipo de intensidad va a tener? Una intensidad elevada, ¿sí? No es una intensidad bajita, porque tú te escuchas a veces, uno mismo a veces se escucha y dice, ya tengo hambre, me están sonando las tripas o me suenan las tripas. Pero esas tripas que uno dice sonar, mira tú, se ha calculado, y esto es un estimativo, un cálculo que han hecho los investigadores, que normalmente tu tripaje abdominal debe sonar entre 5 a 35 ruidos por un minuto. En un minuto debe sonar entre 5 y a 35. Entonces, ¿ahí qué me está dando? Una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia. Y después el ritmo yo lo voy a establecer, si es un ritmo regular o irregular. ¿Y para qué me va a servir esto? Para determinar si hay movimientos intestinales, que van desde movimientos intestinales para hacer caca y que van de movimientos intestinales en que estás estreñido. Entonces, una persona que está estreñida, que no ha hecho caca, le pones el estetoscopio en la panza, ¿y qué vas a encontrar? Vas a encontrar una disminución de los ruidos hidroaéreos, ¿sí? 1, 2 ruidos hidroaéreos, 3 ruidos hidroaéreos, 4 ruidos en un minuto, cuando lo constante sería que tenga de 5 para arriba, hasta 35 ruidos hidroaéreos en un minuto. Entonces, en muchas ocasiones, de acuerdo al aparato y sistema, la parte de la ocultación es supremamente importante. Prosiga, doctora Paulette Mackin. Doctor, disculpe, antes de continuar, hay unos compañeros que están hace rato en sala de espera, no sé si los puedo aceptar. Ok, no los voy a aceptar, doctora, siga. Ok, gracias. Bueno, como ya mencioné, el doctor, intensidad y tono van de la mano, por eso Suros los describe de manera conjunta. En cuanto a la intensidad y tono, vamos a tener varios factores que pueden influir, como por ejemplo el grosor y la conductibilidad sonora, es decir, la conductibilidad que tenemos del sonido, causada por los tejidos que están interpuestos entre el corazón y el oído del que está inspeccionando. Por ejemplo, en los niños y adolescentes, la pared torácica va a ser más delgada y vibrátil, y que, en los niños y adolescentes tenemos una pared torácica más delgada y vibrátil. En una persona con pectus excavatum, por ejemplo, tenemos una superficie distinta para la ocultación, y todas estas características nos van a ofrecer una intensidad y un tono distinto a personas, por ejemplo, que son obesas y que poseen una gruesa pared de interferencia, o la de un enfisematoso con un amplio tórax. Es decir, va a tener mucho que ver la anatomía también. También tenemos la velocidad con la que se produce la tensión valvular. Eso también va a influir, porque la intensidad del primer ruido, por ejemplo, va a depender de qué tan rápido se eleva la tensión intraventricular cuando la sístole es enérgica. Y el segundo ruido, en cambio, va a depender de la velocidad con la que se cierran las válvulas sigmoides. Y estas, a su vez, van de la mano con la diferencia de presión que hay entre la arteria pulmonar y la aorta, y con el estado en que se encuentran las cavidades ventriculares al momento de mantener la diástole. De ahí tenemos otro factor, es la distancia que hay entre el origen del ruido y el foneidoscopio por el que estamos escuchando. Si hay mucha distancia, hay una atenuación del sonido, es decir, vamos a tener un sonido más bajo. Los ruidos del corazón derecho, especialmente, se atenúan mucho más rápido que los del izquierdo porque son más débiles. Sin embargo, si se encuentran en una posición, como se encuentran en una posición más anterior, el corazón derecho va a compensar esa debilidad que tiene en su sonido. Los movimientos respiratorios también van a hacer variar de manera rítmica la intensidad de los ruidos y los soplos del corazón, porque van de la mano. Ahora, también tenemos el estado anatómico del aparato valvular. Un ejemplo de esto son los ruidos que obtenemos cuando se tiene una estenosis mitral o cuando hay una esclerosis aórtica, donde las válvulas están engrosadas y densas, y si se encuentran en ese estado, pues no van a
producir el mismo sonido que unas válvulas que se encuentran en estado normal. También tenemos la interferencia de la contracción también tenemos una variación en la intensidad de tono si es que hay una interferencia de la contracción ventricular con la posición de las válvulas auriculoventriculares. Esto va a depender de la cronología con la que se den las contracciones auricular y ventricular, es decir, el tiempo que dura el espacio entre P y R. Cuando la onda sanguínea es enviada por la aurícula hacia el ventrículo, el ventrículo se va a encontrar medio lleno. Y cuando ya completa la aurícula de enviar el exceso de sangre que le quedaba, va a chocar contra la pared y la sangre se va a encontrar determinando ondas que van a levantar las válvulas auriculoventriculares aproximando sus bordes entre sí. Es decir, al momento en que cae al momento que cae la sangre en el ventrículo medio lleno, va a golpear contra las paredes y va a mover ligeramente las válvulas que se encuentran aproximadas en sus bordes. Va así cerrar parcialmente el orificio de la válvula. Y cuando el ventrículo empiece con la sístole, las válvulas van a comenzar el ventrículo va a comenzar a contraerse con las válvulas aún lejos entre sí. Eso va en cambio a determinar un espacio PR alargado, con un orificio auriculoventricular más amplio, donde la sangre va a tener la oportunidad de refluir del ventrículo a la aurícula. Y de esta manera la presión intraventricular se va a elevar demasiado y va a depender mucho de la contracción de la fuerza de contracción que ejercen los ventrículos. Y por último tenemos la presencia de líquido en la cavidad pericárdica. Cuando hay líquido en la cavidad pericárdica, se va a impedir o dificultar la transmisión de sonido, sobre todo en el primer ruido cardíaco. Gracias. Doctor, disculpe, ahorita le toca a la compañera Medina, pero me dice que está en sala de espera. Dice que si por favor la puede admitir. No tengo a nadie en sala de espera, mejor dicho. Tengo a Romina Falcones y a Elizabeth Vélez. No tengo a Medina, me dice, ¿no? Pero ya las admití hace un momento. Buenos días, doctor. Sí, me acabo de aceptar. Muchas gracias. No le he aceptado, la he admitido. Sí, me ha admitido. Muchas gracias. De nada. La escuchamos, Cristel Medina de Lozano. Ya, listo. Como ya dije, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Hoy voy a seguir con la exposición y voy a hablar sobre el tema del aumento o disminución de la intensidad del primer y segundo ruidos, que se van a observar en las siguientes circunstancias. Tenemos el aumento de la intensidad del primer ruido cardíaco. Este se produce cuando va a crecer lo que es la energía de la sístole ventricular, como en ocasiones cuando se hace un esfuerzo o también en ocasiones de emociones, hipertiroidismo o también de una distonia neurovegetativa. Las sístoles prolongadas, como en la extrasistólica, como un bronqueo auriculoventricular, etc. Esto va a facilitar lo que es el llenado ventricular, por lo cual las sístoles que ella sigue va a ser de acuerdo con la ley del volumen diastólico. Las alteraciones patológicas, lo que es el aparato valvular mitral, como acontece lo que es en la estenosis mitral pura, modifica los que son los caracteres acústicos de este primer ruido, que se va a tornar un poco intenso y a veces va a tener lo que es un timbre metálico. Esas mismas alteraciones del aparato valvular mitral en condiciones extremas pueden llevar lo que es un aplazamiento del primer ruido cuando ocurre lo que es en la presencia de una acentuada calcificación y una fimosis de la válvula mitral o también ambas. También tenemos la disminución de la intensidad del primer ruido, que como consecuencias va a ser cuando tenemos una contracción débil o una contracción insuficiente, como en casos de una miocarditis o un infarto, y también la insuficiencia mitral, que va a ser por el escape de la sangre del ventrículo a la aurícula, lo que va a impedir que la presión intraventricular ascienda lo suficientemente a altura y con prontitud durante lo que es el periodo isométrico.
también en la endocardititis aguda y también cuando los ventrículos van a empezar a contraerse, estando las válvulas auriculoventriculares muy alejadas entre sí. Siguiente diapositiva. Ya tenemos el aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Esto va a ser por una elevación, en el foco aórtico va a ser por la circunstancia de una elevación tensional de la gran circulación, ya sea permanente como una enfermedad hipertensiva, una nefroesclerosis o una estenosis ítmica de la aorta. Y en la elevación del diafragma, ya sea por una obesidad, un meteorismo y también por un embarazo, que van a acercar lo que es el vaso a la pared. Y también lo último, la válvula y orificio valvular vibrátil, como en la aortitis sifilítica ateromatosa. En esta última va a adoptar lo que es un timbre especial, llamado eclating panic de Genau de Musi. Y en el foco pulmonar va a ser muy normal en niños y jóvenes hasta los 24 años, que se aumente lo que es la intensidad del segundo ruido cardíaco. Y la elevación tensional de la pequeña circulación como una congestión pulmonar pasiva. También la congestión activa pulmonar y también la elevación de resistencia como una estenosis mitral y de hipertensión pulmonar primaria. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora la disminución de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Como en el foco aórtico va a ser por una insuficiencia izquierda, una estenosis o una insuficiencia aórtica, y en el foco pulmonar una insuficiencia derecha o una estenosis pulmonar. En el timbre que van a adoptar se va a modificar si se perturba cualquiera de estos elementos que intervienen en lo que es en la fisiogenia de los ruidos cardiovasculares. Así, por ejemplo, el de la punta puede hacerse un poco más pastoso, velado al hipertrofiarse el ventrículo, debilitarse la sístole o edematizarse la mitral, y en cambio va a ser más vibrante en lo que es las sístoles rápidas y energéticas o en la esclerosis de la válvula mitral, como en la estenosis. Cuando las válvulas aórticas se van a esclerosar, puede ser en una sífilis o en un ateroma, el segundo ruido va a adquirir lo que es un ruido especial, comparado con el sonido que se va a obtener, lo que es al golpear con la punta de nuestros dedos la otra mano. Este se percibe lo que es un cierto timpanismo si en la vecindad del corazón van a existir cámaras aéreas a tensión como el neumotórax, distensión gástrica o un acceso subdiafragmático con gas. Listo, hasta aquí era mi exposición. Gracias. Tenga la gentileza, don Sebas, regrese la anterior. Ahí que es. La doctora Cristel Medina de Lozano nos habla de aumento del primer ruido o disminución del primer ruido. Solamente con que estemos sin ver esta presentación, sin ver la presentación, y yo le preguntaría a Dayana Menéndez, ¿qué válvulas estarían afectadas en la disminución del primer ruido y qué válvulas estarían afectadas en el aumento del primer ruido? En el primer ruido serían las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Ajá. ¿Y cuál estaría afectada en la disminución y cuál estaría afectada en el aumento? En la disminución, o sea, las válvulas auriculoventriculares y las sigmoides en el segundo. O sea, usted dice, pero que en el aumento y en la disminución. Sí, estoy hablando del primer ruido. En el primer ruido, ¿cuáles válvulas estarían afectadas en la disminución y cuáles válvulas estarían afectadas en el aumento? En la disminución, las auriculoventriculares. ¿Y en el aumento? Las sigmoides. No. Solamente se estaba poniendo a presión para que su cabeza comience a explotar, ¿no? Ojo, doctora. Primer ruido cardíaco
las válvulas auriculoventriculares están abolladas, porque esas son las que generan el primer ruido cardíaco, el cierre de ellas, ¿sí? Entonces, si yo tengo o que abren mal o que cierran mal, voy a tener un problema ahí. Pero no solamente, ya lo dijimos anteriormente, no solamente se debe al estado valvular. Hace un momento yo hablé de algunos factores que generaban estos ruidos y entonces se decía la contractilidad del músculo cardíaco, si está dilatado, si está hipertrofiado, la cantidad de sangre, el estado del sistema vascular. Todo entra en juego, Dayan. Pero solamente quería que te pongas en tu cabecita, Dayan, alteración del primer ruido, o sea esta a la alza, o sea esta a la baja, el compromiso más importante va a ser de tipo valvular, acompañado siempre del aumento de la contracción o de la disminución de la contracción, ¿sí? Del aumento o de la disminución de la contracción. Por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio, Dayan Menéndez de Lozano, ¿tú qué crees que voy a tener yo? ¿Un aumento del primer ruido o una disminución del primer ruido? Como me dijo al inicio, es que no le escuché muy bien, insuficiencia. No le escuché muy bien. En un infarto agudo del miocardio, ¿cómo tú crees que podrían estar los sonidos? ¿Aumentados o disminuidos? Por sentido general. Un infarto, disminuidos. Disminuidos, ¿verdad? Porque no se contraen si bien. Yo me voy, claro, no hay la fuerza de contracción del músculo cardíaco a pesar de que no tenga ninguna valvulopatía. Pero como es el músculo que es el que está dañado, que es el que está infartado, que es el que está necrosado, no se va a contraer bien. Entonces no necesito tener una valvulopatía porque es el músculo que está jodido. Esto te lo pongo en otras palabras, un vehículo, un auto o una moto, tú que andas en moto, si está dañada una llanta, está tubo bajo, está dañada la llanta, la moto, el motor está bueno, tú lo prendes, lo apagas, pitas, está bueno el motor, pero es el sistema que te permite trasladarte que está jodido, o sea, no tienes una llanta. ¿Se entiende esta parte con el corazón? Es un símil, tal vez el ejemplo no es tan bueno, pero quiero que hagan esa separación. Y obviamente, si le añadimos aquello, que no solamente se trata de la contracción del corazón, sino que también puede estar además jodidas las válvulas, entonces también la cosa se vuelve diferente. Por ejemplo, en el aumento del primer ruido, eso es fácil determinarlo, porque solamente yo te pongo a vos a trotar o a hacer 100 sentadillas, que tú las haces pero al tiro, yo voy a tener un aumento en el primer ruido sin que tengas ninguna valvulopatía. Pero en cambio, si estás en reposo y tienes un aumento del primer ruido, chuta, ahí ya se me pone la cosa, o está estresada, está distónica, está con alguna emoción por dentro porque lo vio a Raymond besándose con otra chica, voy a tomar ese ejemplo, ¿sí? O diría yo, chuta, esta chica como que es hipertiroidea, ¿sí? En que no hay el mecanismo, el detonante porque está adentro, ¿sí? Pero en cambio, si yo tengo una disminución del primer ruido, aquí voy a valorar ciertos patrones epidemiológicos.
como edad, como sexo del paciente y lugar donde trabaja, para poder medir si se trata de una endocarditis viral, una carditis reumática, una endocarditis maligna lenta o una patología mitral, ¿sí? Esas cosas debemos de tenerlas como que para estudiarlas y poderlas entender un poco mejor. Da la siguiente placa, don Sebas de Medina. El aumento de la intensidad del segundo ruido cardíaco. Enseguida se me plantea a mí las válvulas auriculoventriculares y pare de sufrir. Pero estas válvulas, a diferencia de lo que era con el primer ruido cardíaco, en que tendría que ver mucho con la contracción del músculo, estas de acá en cambio tienen que ver mucho con presiones, ¿sí? Aumentos de presiones o resistencia en las presiones. Una cosa que me gustaría que nos llevemos en la cabeza, Dayan, es vamos a ponerlo así. Dime una comida que no te guste, Dayan. Un plato de comida que no te guste. Cualquiera. Todo lo que tenga que ver con brócoli. No te gustan los brócolis. No. Perfecto. No es que la reflexión no es que no te los puedas comer, ¿verdad? Porque si yo lo envío a Raymond Lozano que te ponga un revólver en la sien izquierda y te diga, si no te comes estos brócolis te meto un tiro en el mate, vos seguramente te lo vas a comer los brócolis a pesar de que no te gusten, ¿sí? Pero si viene tu mamá, te prepara un rico plato de ensalada con algunos brócolis y no la quieres defraudar a tu mamá, chuta, creo que los brócolis no te los vas a comer de una, sino que lo vas a ir barajando y comiéndotelos hasta que ramita por ramita, arbolito por arbolito. En otras palabras, tú tienes una resistencia para comerte los brócolis, pero finalmente, como te lo preparó tu mamá, te los comiste, ¿sí? Pero extendiste el tiempo para comerte. No es, por ejemplo, como lo que te gusta, un plato que te guste a ti mucho, no sé, me imagino, encebollado, fritada, hamburguesa, esa hamburguesa que viene con bastante grasa, con bastante huevo, con bastante tocino, jamón, etcétera. Ya está. Esa no tiene resistencia, esa pasa nomás de una frente al brócoli. Eso, ahí hablamos de tensiones, de fuerza, de presiones. Cuando se suceden en el segundo ruido cardíaco, entonces estamos haciendo mucha fuerza para algo. Mucha fuerza para algo. En el foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, que normalmente lo escuchamos con un tono agudo, una duración corta, se lo escucha mejor en la base, ¿sí? El segundo ruido se lo escucha mejor en la base. Eso no quiere decir, Dayancita, que que en la punta no escuche también el segundo ruido. También escuchas el segundo ruido. Tú escuchas el primer ruido y el segundo ruido, escuchas tanto en la punta como en la base. Lo que te estoy diciendo es que acústicamente, que sonoramente vas a escuchar mucho mejor el segundo ruido en la base.
Y un datillo ahí bien bonito. Si tú le escuchas a tu ñaño menor de edad o a tu ñaña un poquito, unos 2 años más allá que vos, tú le escuchas, en definitiva lo escuchas en jóvenes, le colocas el estetoscopio y se lo colocas en el foco aórtico y en el foco pulmonar. Y compara la intensidad de los dos, compara las características acústicas de los dos focos me refiero, porque tú estás tratando de identificar el segundo ruido, las características del segundo ruido. Como en la base se escucha mejor el segundo ruido, aquí voy a identificar mejor las características sonoras del segundo ruido. Hay una cosa particular. Si yo le coloco el estetoscopio a Cristel en la base del corazón, voy a notar acústicamente, sonoramente, voy a notar que en el foco pulmonar escucho mucho mejor que en el foco aórtico, en los jóvenes. Pero en cambio, en los viejos, escucho más mejor en el foco aórtico que en el foco pulmonar. Mira tú ese detalle ahí. Y tú te preguntarás, ¿cómo así será? Si viene, claro, porque en los viejos se entiende que existe mucho envejecimiento del sistema vascular. Por lo tanto, hay un endurecimiento de las arterias. Y si a eso le suma que los viejos tengan comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, aterosclerosis, diabetes, insuficiencias renales, entonces todo eso apunta al endurecimiento vascular. Por lo tanto, se va a hacer mucho más, como hablamos de tensión, si ves, hablamos de presiones, se va a hacer mucho más auditivo en el foco aórtico que en el pulmonar en los viejos. Eso, dale la siguiente. La disminución del segundo ruido. Entonces, aquí hay otra cosa que buenazo esta gráfica que me ha puesto ahí, porque enseguida la disminución del segundo ruido, en el caso que estamos hablando de que tienes tensiones, pero también habíamos dicho que en el primer ruido, factores importantes para la generación del primer ruido era el estado contráctil del músculo cardíaco, el estado valvular, el volumen sanguíneo y el estado vascular. Ahora, en el segundo ruido, decimos nosotros, lo más importante, las presiones, las variaciones de presiones que existen en las cavidades y en las arterias por donde tienen que salir. El estado valvular juega un papel recontra importante y por último, el volumen sanguíneo. El corazón derecho, si no le llega el suficiente volumen sanguíneo, el paciente comienza a tener una hipotensión arterial, ¿sí? Falta de volumen sanguíneo. Y esto es fácil, doctora. Métase un cuchillo en la panza y ¡pac! Y vuélese la arteria femoral. ¡Pac! No va a tener retorno sanguíneo. Se está escapando la sangre por la arteria femoral, ¿verdad? Entonces no va a tener retorno sanguíneo, no va a haber volumen y la fuerza de contractilidad va a estar caída. Por lo tanto, las presiones se van a ir al suelo. Los timbres, esto es algo que siempre me ha preocupado a mí
y que no entiendo hasta la vez. Timbre velado, timbre pastoso. Yo quisiera que uno de ustedes me diga qué es un timbre velado, qué es un timbre pastoso, qué es un timbre rasposo. Y todo lo que ustedes me digan, yo les voy a decir, sí, está bien, es correcto, porque es tu forma de interpretación. El pasto, ¿cómo suena el pasto? Yo diría, suena como cuando yo camino entre piedras, o suena si me ponen un poco de hojas y camino encima de las hojas. Es una cosa, yo no sé, pero yo soy crítico del timbre y yo digo siempre que es una cuestión arbitraria, ¿sí? De cada uno de los autores, que los respeto obviamente, pero más me interesa saber timbres clásicos, timbre metálico, timbre en olla de vapor. Esto sí es característico. Ustedes han de haber entrado alguna vez en la cocina y una olla de presión, por ahí tiene su mamá y está esa olla de presión echando humo, o un timbre de burbujeo cuando pones a hervir agua y está hirviendo el agua, un timbre de burbujeo, o cuando metes el sorbete en el jugo o en la cola y empujas una columna de aire hacia el líquido y hace burbuja. ¿Sí ves? Hay cuestiones clásicas, timbres precisos. Pero acá, debido a la gran cantidad de elementos que forman los sonidos cardíacos, para mi gusto, no le juego tanto a este. Más bien, yo creo dos cosas tremendamente importantes en los sonidos que están relacionados con los soplos. O son soplos eyectivos, o sea, al momento en que sale la sangre del corazón, y la sangre sale del corazón hacia dos partes, inmediatamente. ¿Hacia qué partes inmediatamente sale la sangre de los ventrículos? ¿Hacia qué parte sale? Raymond Lozano de Medina. Disculpe, ¿te pudiera repetirme la pregunta? Salen hacia dos partes. Dale, ya. Salen hacia dos partes. Hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aórtica. Inmediatamente de los ventrículos. ¿Sí? Si tengo una obstrucción para salir la sangre de los ventrículos hacia esos lugares, tengo un soplo de eyección, ¿sí? En cambio, si se me regresa la sangre de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, tengo un soplo de regurgitación. Este fenómeno, que yo lo he manejado ahorita de esta forma, aplica también para las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y de allí tampoco les voy a pedir que me identifiquen si es protosistólico, si es mesosistólico, si es telediastólico o telesistólico, o si es holosistólico. No voy a pedir que me identifiquen. Voy a pedir que me hagan la lógica, que me digan, a ver, una estenosis, una insuficiencia, una valvulopatía tricuspidia, dependiendo de su ciclo cardíaco, va a ser o sistólico o diastólico, y pare de sufrir. ¿Ok? Dale la siguiente. Frecuencia. Frecuencia, yo le pondría al ladito frecuencia cardíaca, ¿sí? No lo dejaría en frecuencia simplemente, sino en frecuencia cardíaca, porque tiene frecuencia respiratoria, y ya dije también que había ruidos frecuentes hidroaéreos abdominales. Entonces yo diría frecuencia cardíaca para ejemplificar lo que voy a decir a continuación. Los autores señalan de 60 a 70
S. No es, esa S no es septiembre. Esa S significa sístole, ¿sí? 60 a 70 sístoles por minuto. Sí, hicimos con ustedes el ejercicio de que cuántas veces en una hora se contrae su corazón tan vacancísimamente. En una hora. ¿Quién me da esa respuesta? A ver, Cristel Medina de Lozano. La escucho. Deme la respuesta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Mamacita linda. No la puedo repetir. Dale, Dayan. Ya, doctor. A ver, bueno. Al hablar de la frecuencia respiratoria en sujetos vagotónicos, esta va a ir de 38 a 40 sístoles por minuto. Frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca. Ya. ¿Viste por la razón por la cual yo digo siempre ponerle el nombre y el apellido? Sí, compañero, antes, déjale de compartir para corregirte ahorita, antes que nada. Y si le puedes poner por frecuencia respiratoria. Cardíaca, perdón. Ya listo. Y en sujetos distónicos vegetativos, esta es de 95 a 100 sístoles minuto. Y los valores en sí de frecuencia óptima van de 60 a 70 sístoles minuto. Cuando estos valores van a variar respecto a su aumento y la disminución, se va a presentar ya sea taquicardia o bradicardia. En el caso de la taquicardia, esta se produce cuando hay más de 90 sístoles minuto, y esta puede ser de carácter regular, ya sea sinusal o paraproximal, o irregular en caso de fibrilación auricular, extrasistolia irregular. El aumento de la frecuencia cardíaca se va a observar en dos casos, en el desdoblamiento del primer ruido cardíaco y en el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. En caso del desdoblamiento del primer ruido cardíaco, este se debe al desincronismo de los componentes valvulares, musculares y arteriales del primer ruido, o también conocido como R1. Y este desdoblamiento se puede ocultar de mejor forma en cuanto a la región de la punta en decúbito dorsal oblicuado a la izquierda y en apnea respiratoria. En caso de que este sonido sea patológico, va a indicar un bloqueo en la rama derecha, extrasístole ventricular e hipertensión general. Si le puedes pasar a la siguiente para reproducir el sonido, porfa. Eso es en cuanto al desdoblamiento del primer ruido. Se escucha un sonido tum tum ta, tum tum ta. No, si le puedes, no, ahí todavía falta la anterior, por favor. Se escucha clarísimo el desdoblamiento. O sea, esto es claro. Es el mismo primer ruido desdoblado, ¿sí? Es el mismo primer ruido, o sea, en los que utilizan la onomatopeya de tum, es el tum tum da, tum tum da, tum tum da, tum tum da, ¿sí? El desdoblamiento es del mismo ruido. Es como que ustedes ahí en su camisa, en su camiseta, en su blusa, en su camiseta, yo le digo, doblen la manga de su camisa, eso es un desdoblamiento, ¿sí? Y arranca del mismo origen de la camisa, no es de otra cosa. Es para hacer un ejemplo, ¿sí? Prosiga, Dayan. Si le puedes retroceder a la anterior, por favor. Ya. Y respecto al desdoblamiento del segundo ruido, este es un ruido fisiológico. Cuando no se percibe, se debe asumir que existe un fallo izquierdo o coronario latente. Este desdoblamiento es importante destacar que únicamente se va a percibir al momento en el que el paciente realiza la inspiración.
debido a que al aumentar el retorno venoso al corazón derecho, aumenta la represión ventricular derecha y va a producir un asincronismo entre ambos ventrículos, haciendo que la sístole derecha sea mucho más larga y va a retrasar el componente pulmonar del segundo ruido. Cuando este es anormal, es debido al retraso del cierre de las válvulas pulmonares o del componente aórtico al final de la expiración, detrás del ruido pulmonar. En condiciones anormales, este desdoblamiento se va a producir ya sea por retraso de las válvulas pulmonares, por retraso del componente aórtico. Si le puedes pasar a la siguiente, por favor, para escuchar el desdoblamiento del segundo. Eso es con el momento de la expiración. Pero ahí en la inspiración se escucha el desdoblamiento. Listo, si le puedes retroceder la anterior. Cuando es por retraso de las válvulas pulmonares, suele deberse al bloqueo de la rama derecha, a comunicación interauricular y estenosis mitral. Y en estos casos se va a auscultar el paciente ya sea sentado o de pie. Cuando es por retraso del componente aórtico, este se percibe por aumento de la resistencia al vaciado ventricular izquierdo en casos de estenosis aórtica e hipertensión arterial, por sobrecarga diastólica ventricular izquierda en casos de pericarditis constrictiva y conducto arterioso, y por retardo de la activación del ventrículo izquierdo en casos de bloqueo de la rama completa del síndrome de Wolff-Parkinson-White, en casos de conducto permeable, estenosis aórtica, soplo y apagamiento del segundo ruido. Respecto a la bradicardia, esta ocurre cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 sístoles minuto y mayor a 35. Y esta puede ser de carácter accesional o permanente, y el pulso late con igual frecuencia. Si esto no ocurre, es decir, si el pulso no late con igual frecuencia, se va a denominar bradisfigmia sin bradicardia. En sí, la bradisfigmia va a ser una lentitud anormal del pulso con bradicardia o sin ella, pero en este caso se va a denominar bradisfigmia sin bradicardia. Eso sería todo en cuanto a la exposición de nuestro grupo. Gracias. Prosigue el siguiente grupo. Bien, buenos días, doctor. A continuación se presentará el grupo 4. La siguiente, por favor. Bien, tenemos lo que es el ritmo. Para poder diferenciar el ritmo hay que conocer ciertas anomalías y es primero tener que recordar el ritmo pareado normal, en el cual podemos mencionar el ritmo fetal, el ritmo de 3 tiempos, el ritmo pendular, el ritmo de galope, el ritmo de 4 tiempos y también los ruidos adventicios. Pero detallaré primero los cuatro siguientes. Tenemos lo que es el ritmo fetal. Bien, este ritmo fetal, o también conocido como embriocardia de Huchard, ritmo leporino y siniclocardia, vamos a tener que los tonos se van a oír igual, es decir, con cierto isocronismo del pequeño y gran silencio, es decir, tum tum, tum tum. Es decir, ¿a qué me refiero con el isocronismo? Es decir, que va a haber cierta igualdad, cierta simetría en el momento de la duración de este silencio. Bien, va a ser una pequeña semejanza con el corazón del conejo. ¿Por qué? Eso se ve que los corazones muy rápidos, por lo general, van a pasar inadvertidos el segundo ruido y por lo tanto solo se va a oír el silencio, e igual en donde se va a separar los dos ruidos sistólicos. Bien, este ritmo fetal se va a caracterizar porque está en relación con la taquicardia y como hay varias causas de la taquicardia, estas varían dependiendo de cuál sea. Bien, hay que recordar que la frecuencia cardíaca fetal promedio va a ser entre 110 y 160 latidos por minuto y esta puede variar entre 5 y 25 latidos por minuto. Luego tenemos lo que es el ritmo pendular. El ritmo pendular, como su nombre lo dice, lo va a asemejar a un tic-tac del péndulo de un reloj. ¿Qué sucede aquí? Aquí se van a igualar los silencios y no así los ruidos van a ser tum-ta, tum-ta. La taquicardia se caracteriza por ser moderada y ¿cuál va a ser su signo? Es un signo del fallo miocárdico. Luego tenemos
el ritmo de 3 tiempos. Esto va a ser en relación con el aparato valvular, el miocardio parietal y también ciertos grandes vasos. Vamos a conocer 2 tonos. Estos 2 tonos cardíacos van a estar aquí presentes, y cuando el momento de añadirse el tercer ruido, va a ser, este puede ser normal o patológico, es decir, que se habla de un ritmo de 3 tiempos, ya sea sistólico o diastólico. Y tenemos que, según la fase de la revolución cardíaca, va a aparecer este ruido anómalo. Por último, tenemos lo que es el ritmo de galope. El ritmo de galope es, en cambio, hace comparación con lo que al momento de galopar de un caballo en la lejanía. Bien, este ritmo de galope se va a definir como un ritmo de 3 tiempos, pero muy rara vez van a ser 4. Por lo tanto, aquí se van a agregar 2 ruidos normales, uno patológico que puede ser de origen muscular, y a su vez van a presentar ciertas características acústicas diferentes. Entonces, ¿cuándo va a aparecer este ritmo? Por lo general va a ser en la diástole y en sujetos taquicárdicos. Bien, este ruido sobreañadido es muy difícil de percibir al momento de realizar alguna auscultación directa debido a la taquicardia, ya que esta va a ser sordo, débil, excepto en el galope de suma, que más adelante lo van a detallar. Bien, otras características principales del ritmo de galope tenemos que va a menguar y desaparece al momento de ejercer cierta comprensión del seno carotidio, ya que tenemos que la frecuencia cardíaca va a descender por debajo de una cifra, que esta va a ser alrededor del 91 pulsaciones por minuto. Es por eso que va a ser la taquicardia. Entonces, tenemos que cuando se va a percibir ese tipo de ritmo, esto por lo general va a ser al auscultar el enfermo cuando lo ponemos en decúbito supino. Y hay que inclinarlo un poco hacia la izquierda y pedirle al paciente que realice una expiración profunda. Bien, tenemos el galope izquierdo y el galope derecho. El galope izquierdo, ¿en dónde va a estar? En la punta, en la región de la punta, mientras que el galope derecho va a estar en la base en relación con el apéndice exifoides. Bien, este ritmo también se va a acompañar de una sensación táctil, es decir, que va a justificar, por ejemplo, haciendo la comparación de poniendo la oreja sin utilizar el fonendoscopio. Este ritmo de galope existen diferentes variedades de ritmos en los cuales van a detallar a continuación. Bueno, doctor. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de variedades del ritmo de galope, de los cuales vamos a hablar ahorita del galope auricular. Este de aquí va a tener su relación con la onda de sangre que va a fluir de forma enérgica a través del ventrículo durante la contracción auricular. Esta se aprecia mejor en la parte al nivel del ángulo external izquierdo con el enfermo en decúbito lateral izquierdo. El sonido suena tipo ta, 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 con fuerza de voz en el último ta. Este depende de la hipertrofia de la aurícula izquierda o derecha, llamándose de esa forma también galope atrial. Se trata del cuarto tono normal, pero más intenso por la contracción de una aurícula más enérgica y mayor distensión de las paredes ventriculares bajo la onda sanguínea que va entrando. Esto se puede observar en pacientes que tengan una hipertensión arterial o una hipertensión pulmonar, en la sobrecarga diastólica, en la estenosis mitral y en la estenosis aórtica. Cuando se prolonga el tiempo que media entre la sístole auricular y ventricular, y cuando en el tono del músculo ventricular mengua debido a infecciones o coronapatías. Su presencia en individuos con dolores torácicos está indefinido, sugiere que hay una insuficiencia coronaria crónica. Se presenta con frecuencia y de manera transitoria en el infarto del miocardio, considerándose un signo infausto de su presencia. El galope atrial desaparece en la fibrilación auricular. En el pulso poco acelerado permite que haya una mejor percepción de pero como esta condición sucede rara vez, en los procesos que lo motivan, su hallazgo es poco frecuente, discrepando de lo que suele afirmarse en este tipo de galope atrial.
el galope, este tipo de galope no va ligado necesariamente a un fallo cardiocirculatorio y no tiene siempre un significado de pronóstico desfavorable en el paciente. Bueno, de ahí tenemos el galope ventricular o protodiastólico, que se atribuye al impacto de la onda sanguínea que fluye de las aurículas a los ventrículos durante la fase de llenado rápido o fase protodiastólica. Se le llama ventricular porque no guarda relación alguna con la contracción de las aurículas, sino que es de la llegada de la sangre a los ventrículos. Tiene características acústicas y fonocardiográficas del tercer tono normal y se aprecia a mejor nivel en la punta del corazón. Su sonido es ta, ta, tipo. Es un signo físico muy importante, pues revela de manera precoz que existe una insuficiencia cardiocirculatoria y contribuye a la cardiotonificación del órgano en sí, y su significado es unísono cuando se asocia con la respiración de chain stop. Ahora, en el galope de adición o suma, en la que hay grandes taquicardias, al acortarse el periodo diastólico, este va a hacer que se fusionen los extrarruidos los ruidos de galope protodiastólico o ventricular con el presistólico o auricular y resulta en un sonido único. Un sonido que se escucha en un solo tono, se escucha nítido, incluso más intenso que el primer y segundo tono por la unión de estos de aquí. Esto se observa, este de aquí se observa frecuentemente cuando hay un fallo cardiocirculatorio más o menos grave. De ahí por último tenemos el galope en bloqueo, que se observa en la disociación atrioventricular incompleta o incompleta. Cuando hay alteraciones del ritmo, que existe alteraciones del ritmo periódica o aisladamente, en una contracción auricular que esté bloqueada, o sea, no exista la contracción auricular, y hay una determinación por la sumación en un tipo de rumor sordo, lejano, poco intenso y difícil de notar al momento de la auscultación, y suele ir ligado a causa de una hipotonía del miocardio. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Continuando con el tema de la exposición, seguimos con lo que es la parte del ritmo. Especialmente vamos a hablar ahorita sobre lo que tiene que ver con el ritmo en 4 tiempos. Este ritmo, por lo general, va a estar en circunstancias o se va a presentar en cardiopatías esclerohipertensivas o cardiomiopatías descompensadas. Pero sucede que cuando se ausculta tanto el galope auricular como el ventricular podrá ser fácilmente percibido debido a que existe un periodo diastólico lo suficientemente largo para dar lo que es la cabida a estos dos ruidos, tanto el galope auricular como el ventricular. Por lo tanto, a este ritmo en 4 tiempos, por eso también se lo denomina como el ritmo de tren, pues porque va a ser el típico ta-ta-ta. Serían 4 veces el ta. No sé si me pueden ayudar con el audio, por favor. Gracias. Escucho un ta-ta-ta 4 veces, que eso sería el ritmo de tren. Un ritmo en 4 tiempos. Bien. El otro ruido que se explica también va a ser el ruido adventicio. Este ruido adventicio va a comprender tanto lo que son los denominados clip y lo que son los denominados chasquidos. Cuando nosotros hablamos de clic, vamos a hablar de un ruido breve, tanto agudo como metálico. Y este clic va a estar localizado especialmente cuando hablamos de la sístole, es decir, la contracción, que puede dar la impresión de que origina superficialmente. Cuando nosotros hablamos del clic protosistólico, aórtico y pulmonar, vamos a hablar de los clips o tonos de eyección.
Estos se van a manifestar en la primera fase de la sístole ventricular, cuando vamos a tener una alteración primitiva o secundaria de los grandes vasos. Sabemos nosotros que los grandes vasos van a ser la aorta y el tronco pulmonar. Entonces se van a presentar alteraciones como la estenosis aórtica pulmonar, la aortitis esclerosa o sifilítica o el tronco arterioso común. Este clic lo que tiene primero a hacer es un foco aórtico audible, que este clic puede ir continuado con un soplo y a veces se puede confundir con el primero o segundo tono. Cuando hablamos de clic pulmonar puede confundirse con un desdoblamiento del primer tono, aumentando su amplitud en la expiración para disminuir durante la inspiración. En otras palabras, cuando hablamos nosotros de un clic protosistólico, primero, hablamos de un clic que se va a producir tanto en aorta como en el tronco pulmonar. ¿Por qué? Porque van a ser válvulas que están relacionadas a un vaso. Entonces, ¿de qué depende el clic? Va a depender de la rigidez que tenga ese vaso, ya sea por hipertensión, ya sea por una estenosis severa o una inflamación. Cuando nosotros hablamos de algo protosistólico en este caso, cuando hablamos de ese prefijo proto, estamos hablando de algo que va a ser al inicio de. Entonces, si hablamos que es algo del protosistólico, va a ser al inicio de la sístole. Como sabemos, los dos ruidos principales que tiene el corazón va a ser el ruido 1, que tiene que ver con el cierre de las válvulas atrioventriculares, y el ruido 2, que tiene que ver tanto con la válvula semilunar aórtica y pulmonar. Dentro de esos dos ruidos, entre esos dos ruidos vamos a tener la sístole. Por lo tanto, si hablamos de un clic protosistólico, va a ser un clic inmediatamente después del ruido 1, que va a ser como si diera la impresión de que es un desdoblamiento de R1, algo que es rarísimo. Es como si que el ruido 1 tuvieran dos golpes o dos partes una tras otra. Eso es lo que tiene que ver con lo que es el clic protosistólico, aórtico y pulmonar. El otro clic hablando va a ser el clic tanto meso como telesistólico. Cuando decimos meso, va a ser a la mitad de. Cuando decimos tele, va a ser al final. Entonces sería tanto a la mitad como al final de la sístole. Y la sístole va a estar entre R1 y R2. Este clic va a ser también de un origen en cambio extracardíaco. Va a ser por adherencias pleuropericárdicas o por el anormal contacto de un corazón agrandado o no con la jaula torácica, donde se lo puede presentar como en el pectus excavatum o una ascitis. ¿Dónde podemos auscultar mejor? Estos, obviamente, como estamos hablando, estos ruidos o clips van a estar auscultándose mejor en la punta y en los espacios intercostales 4 y 5, sobre el borde esternal izquierdo. No sé si me puedes ayudar con el sonido, por favor. Gracias. Ese vendría a ser el clic protosistólico. En el primer ruido podemos notar un desdoblamiento protosistólico. Listo. Siguiente diapo, por favor. Bien. Cuando ya entonces sabemos los dos tipos de clic que se pueden presentar, ahora tenemos a los chasquidos. La diferencia de los chasquidos con los clips es que estos chasquidos son de ruido seco. Se van a asemejar, como dice Suros, a los de la madera cuando se raja por sequedad. Estos chasquidos son más de apertura. Entonces, cuando hablamos nosotros de apertura, estamos hablando de diástole, porque van a ser la relajación que va a permitir lo que es el paso de sangre. Es un ruido que se escucha en el momento en que se abren las válvulas atrioventriculares, al comienzo de la diástole, en otras palabras. Conviene recordar primero que se ausculta
el segundo ruido. ¿Por qué? Porque viene dado el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces se eyecta esa sangre del ventrículo y ahora necesitas que el ventrículo se llene. ¿Dónde se va a llenar el ventrículo? A partir de la diástole. Entonces va a haber el chasquido de apertura al abrirse tanto la válvula mitral, en este caso podría ser estenosada o engrosada, y va a ocurrir el chasquido, porque va a ser la apertura. Entonces, hablando de chasquido, estamos hablando de chasquidos de apertura. El chasquido no es más que el choque de la sangre durante la abertura de una válvula rígida, en otras palabras. Cuando hablamos de chasquido de apertura de la válvula mitral, esta se va a oír bien en los espacios intercostales izquierdos, 3 y 4, fosa supraesternal, y en los focos aórtico y pulmonar. Esta se va a intensificar con el ejercicio físico y se va a iniciar precisamente antes del comienzo del arrastre o del retumbo. ¿Y a qué se debe este chasquido? Bueno, se debe primero al desplazamiento de las valvas endurecidas de la válvula mitral, que al abrirse al principio de la diástole, vibran anormalmente y provocan lo que es un chasquido, conforme la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo. En otras palabras, hablando de una protodiástole, es decir, al inicio de la diástole, podemos estar escuchando el chasquido. Mira esa imagen que tiene el doctor Carlos Monteros de Molina aquí en la parte donde dice chasquido, en su parte inferior. Si ves esos 3 círculos que están de color, no sé, gris y encerrados con un color rojo, ahí te está diciendo el autor: flaco, cuando tú quieras escuchar chasquidos que se presenten de la válvula tricuspidia particularmente, escuchen esos 3 puntos, ¿sí? Lo que Suros le dice en uno solo, a nivel del sexto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, acá le dice: flaco, ponte en estas 3 partes. Sifoides, quinto espacio intercostal izquierdo, quinto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha o línea paraesternal izquierda. En esos 3 puntos siempre, profes, siempre es importante que usted repase allí los sonidos. Acuérdese que también ahí tenemos que hacer palpaciones cuando se tratan de lesiones valvulares tricuspidias, y podemos encontrar el fenómeno de báscula de Dressler o la otra que es la respiración se me va el nombre, y también tenemos que hacer que coordine, que se comprometan, que sean simétricas las condiciones de pensamiento, que hasta aquí Carlos Montero la va explicando excelentemente bien. Continúe, Carlos. Ya listo, doctor. Entonces, cuando, este signo, mejor dicho, cuando hablamos nosotros de chasquido de abertura de válvula mitral, va a tener un valioso signo cuando hablamos nosotros de una estenosis de tipo mitral. ¿Cuándo va a faltar el chasquido? Como podemos ver ahí, tenemos puesto una restricción. Cuando estemos hablando de una estenosis mitral leve, cuando las válvulas estén muy esclerosadas, cuando existe una fuerte hipertensión pulmonar, o cuando haya una asociación con una insuficiencia aórtica grave. ¿Me podrías ayudar con el audio, por favor? Recordando también que estos chasquidos van a ser presentes antes, o mejor dicho, después del segundo ruido, que sería el dup, como habíamos dicho.
El otro chasquido va a ser en cambio ahora de la apertura tricúspide. Hemos dicho que los chasquidos son referentes ¿a qué? A las válvulas atrioventriculares. Entonces la apertura de la tricúspide va a ser análogo a la de la mitral. Donde se va a percibir con mayor nitidez va a ser, como vemos en la gráfica, base del apéndice sifoides y a ambos lados del esternón, tanto en nivel del cuarto como quinto espacio intercostal. Va a ser más frecuente en una estenosis de origen reumático y casi siempre asociada tanto a lesiones mitrales como aórticas. ¿Bien? Ahora, ya dicho lo que son los chasquidos y lo que son los clips, vamos a hablar ahora de lo que son los soplos. ¿Qué son los soplos? Los soplos van a ser solamente lo que son ruidos que van a aparecer en relación con el ciclo cardíaco. ¿A qué va a corresponder este ruido? Se va a corresponder al flujo turbulento de la sangre. Habitualmente ocurre porque una válvula está estrecha, es decir, estenótica, que va a ofrecer una resistencia al paso de la sangre, o porque permite que refluya la sangre al no cerrar bien sus velos, lo que se conoce como una insuficiencia valvular. Recordemos que la función principal de la válvula, ¿cuál va a ser? Va a no permitir el regreso de la sangre, hablando de válvula atrioventricular, del ventrículo a lo que es la aurícula. Por lo tanto, hablamos de algo insuficiente cuando esto ocurre, por eso es una insuficiencia valvular. Estos soplos se pueden encontrar tanto en la sístole como en la diástole, por eso estamos hablando de una relación con el ciclo cardíaco. Y la forma en que adquiere va a poder depender del mecanismo por el cual ocurra. Tiene una importancia semiológica porque es considerable, pues al lado de los soplos que evidencian primero una lesión cardiovascular, también van a existir otros inocuos que, de ser mal valorados, pueden etiquetar a un sujeto sano de cardiópata. Por eso que Suros nos identifica en 3 categorías los soplos. Hablamos de orgánicos, y hablamos de funcionales, y por último vamos a hablar sobre lo que son los anorgánicos. Cuando hablamos de orgánicos, va a ser en relación primero con una lesión anatómica irreparable del aparato valvular, lo que podríamos hablar de una estenosis aórtica o mitral. En este caso, como podemos ver la gráfica, pueden ser tanto sistólicos como diastólicos. Van a estar acompañados de un frémito o el tril palpatorio y se van a irradiar a una mayor distancia o menor. Van a persistir en el curso del tiempo y se perciben mejor cuando aumenta la intensidad de concentración cardíaca. Cuando nosotros hablamos de los funcionales, vamos a hablar en cambio por dilatación del corazón y del anillo de inserción perivalvular. Entonces, la válvula va a estar sana, sí, pero insuficiente, porque el diámetro, que llámese el ventrículo, se ha dilatado tanto que esto no permite que la válvula trabaje correctamente. Cuando hablamos nosotros de soplos funcionales, hablamos que son sistólicos, pero muy rara vez diastólicos. Por eso la gráfica solamente tiene puesto sistólico. No son muy intensos, van a ser cortos y se van a irradiar poco. Rara vez van a presentar lo que son frémitos. Van a ser más sonoros cuando hablamos durante el trabajo corporal. Remiten al mejorar el estado del corazón. ¿Y dónde se van a ocultar? Bueno, en los focos mitral, pulmonar y tricuspidio. La siguiente diapo, por favor. Y por último, y ahora tenemos a los anorgánicos. Estos anorgánicos, en otras palabras, hablamos de que no tienen ni una lesión orgánica ni funcional del aparato valvular. Van a ser soplos que darán lugar a interpretaciones más diversas, es decir, son soplos que son generados de manera extracardíaca. Cuando nosotros hablamos del primer anorgánico, que es el intracardíaco, estos van a ser mesosistólicos, es decir, a la mitad de la sístole.
van a ser de poca intensidad y de tonalidad elevada, no irradian más allá del foco de origen, pueden ser tanto mitral como pulmonar. Estos soplos no producen alguna alteración hemodinámica. No tienen una significación alguna, excepto lo que es la curiosidad. Esto puede aparecer incluso en individuos sanos después de esfuerzos o emociones y en los febriles o hipertiroideos con una gran taquicardia, lo que se conoce como los soplos de aceleración. Cuando hablamos de anorgánicos extracardíacos, estos en cambio van a variar en la posición respiratoria, es decir, extremas, los cambios de postura o solo se auscultan cuando el enfermo adopta una posición o realiza una maniobra de balsado. Tenemos a los soplos cardiocerosos de Ortiz Ramírez, que se producen por la fricción entre las superficies serosas del pericardio o de la pleura o de las hojas pericárdicas normales durante la sístole. Y por último, el soplo cardiopulmonar de Potain, que se explican atendiendo que durante la sístole, es decir, la contracción ventricular, el corazón reduce su volumen y esto hace que aumente la presión negativa. Recordemos que al aumentar una presión negativa podemos acarrear la entrada de aire en los alvéolos, que van a estar atelectáxicos durante la diástole ventricular. Este ruido alveolar sistólico, agregado a los ruidos cardíacos, pueden producir la impresión de un soplo tanto sistólico y su intensidad aumenta al final de la inspiración, ya sea en una posición de cúbito dorsal o al echarse al sujeto hacia atrás. Hasta ahí mi parte de la exposición. Gracias. Bueno, buenos días. Siguiendo con la exposición, siguiendo con el tema de los soplos, vamos a ver que según las características acústicas, estos se van a clasificar de dos formas, según el sitio de su máxima percepción y según su intensidad. Hablando del primero, si hablamos de algún soplo de válvula, este siempre se va a corresponder normalmente, casi siempre, al foco de auscultación de la válvula donde se va a originar. Pero no hay que ser exagerados, sino hay que olvidar que a su nivel pueden irradiarse o transmitirse, ya sea por soplos producidos por otros orificios valvulares o, en su defecto, por defectos congénitos. Así, en lo que es la parte de la punta, un soplo sistólico va a ser el signo clave de lo que es una insuficiencia mitral, aunque también se puede presentar en que es insuficiencia tricuspidia, estenosis, portación aórtica, etc. De la misma forma, el nivel de los focos pulmonares sistólicos, vamos a encontrar, en cambio, una estenosis valvular, una comunicación interauricular. En el tricuspidio vamos a encontrar una insuficiencia valvular, comunicación interventricular, y finalmente en el aórtico se va a presentar la estenosis aórtica, coartación de la aorta y dilatación esclerótica de la aorta. Ahora, de acuerdo a su intensidad vamos a dividirlo en factores. Primero el factor primario, factor secundario y factor terciario. El factor primario también denominado factor intrínseco y el factor secundario denominado factor extrínseco. El factor terciario tiene que ver más con el flujo. Entonces, hablando del factor intrínseco, hablamos directamente de lo que es las características de la anatomía de la lesión, la reducción de lo que es el diámetro de los orificios. En cuanto al factor extrínseco, hablamos sobre la constitución del individuo en general, el tamaño del tórax y los estados de los pulmones. Mientras que en lo que es el factor terciario, vamos a ver la rapidez de flujo sanguíneo, que se aumenta ya sea en esfuerzos, en emociones, etc. ¿Puedes poner la siguiente diapo? ¿Qué le pasó? Ya. Hablando ahora de los soplos sistólicos, vamos a ver que estos se van a dividir en dos. Los soplos de eyección o soplos expulsivos y los soplos de regurgitación. Los soplos de eyección se van a producir sobre todo, casi siempre, en lo que son las estenosis aórtica y pulmonar. Vamos a ver que también se va a producir en lo que es cuando hay un flujo sanguíneo aumentado que va a cruzar por una válvula que está normal. Esto se va a presentar en lo que es la comunicación intraauricular. El soplo sistólico de expulsión o de eyección de origen valvular siempre se va a acompañar con un clic protosistólico, un ruido seco que va a simular al desdoblamiento de lo que es el primer ruido cardíaco. ¿Puedes poner el audio de lo que es la estenosis aórtica, por favor?
A nivel de lo que es el fonocardiograma, vamos a ver que estos soplos de eyección tienen la característica de que tienen la forma romboidal, o la forma de diamante, como quien dice. En cambio, los soplos de regurgitación vamos a tener la característica de que siempre van a ser patológicos. Se va a producir desde un sistema de lo que es de alta presión hacia uno de baja presión. Esto va a incluir sobre todo la comunicación interventricular, la insuficiencia mitral, la tricuspidia, el conducto arterioso persistente. Aquí hay que tener en cuenta algo en lo que es los soplos de regurgitación. Se lo puede dividir, o hay varias divisiones. Vamos a tener lo que es el soplo holosistólico y el soplo telesistólico. El soplo holosistólico es el soplo que se va a mantener desde R1 a R2 con la misma intensidad, en toda la fase sistólica en este caso. Tiene la forma, en la imagen que podemos ver, tenemos la forma del fonocardiograma, que va a ser, tiene una forma de barra, como quien dice. El holosistólico vamos a encontrar enfermedades como la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia y la comunicación interventricular. A nivel del telesistólico, vamos a ver que estos soplos van a alcanzar su máxima intensidad, lo que es al final de la fase sistólica, y se van a acompañar con un clic. En este caso vamos a encontrar lo que es el prolaxo valvular mitral. Algo de lo que es el soplo continuo. Un soplo continuo se denomina la parte del soplo continuo al que abarca toda la fase sistólica y la fase diastólica. Intensificado en lo que es la final de la sístole y va a disminuir lo que es al comienzo de la diástole. Aquí esto se va a tener o va a tener como signo clave lo que es la persistencia del conducto arterioso. Puedes poner la siguiente. Ya. A nivel de los grados de los soplos vamos a tener que se van a clasificar grado 1, grado 2, grado 3, grado 3, 4, grado 6. El grado 1 se lo va a encontrar en corazones normales, van a ser soplos súper suaves. El grado 2 son suaves y pueden corresponder o no a una lesión. El grado 3 o 4 ya vamos a encontrar que no se va a encontrar en personas sanas y va a significar una lesión. A nivel del grado 6 tienen una intensidad tal que puede percibirse a una distancia corta sin necesidad de un estetoscopio. La clasificación de lo que es la intensidad durante la producción se califican como soplos constantes, soplos crecientes, soplos menguantes y soplos crecientes y decrecientes. Los soplos constantes son los que no van a variar de intensidad y no pueden producirse en el corazón debido a lo que son una diferencia de presión entre cavidades. Lo voy a encontrar. El soplo creciente es el que va a aumentar progresivamente como el soplo presistólico de lo que es la estenosis mitral. El soplo menguante, también conocido como decreciente, disminuye progresivamente en lo que es la primera fase, como en el soplo de la insuficiencia aórtica. Y el soplo creciente o decreciente va a aumentar paulatinamente de intensidad y va a disminuir progresivamente en la segunda fase, en la fase contigua, como en lo que es el caso de la estenosis aórtica. Hasta ahí mi tema. Yo voy a continuar con la irradiación y la propagación de los soplos. En primer lugar, podemos mencionar que los soplos se van a difundir en la misma dirección de la corriente sanguínea, pero no precisamente con la corriente sanguínea, porque la propagación de las vibraciones acústicas es más rápida que esta corriente. Y se va a dar preferentemente a través de los tejidos que tengan una mayor capacidad vibratoria, como por ejemplo los huesos. Y también se menciona que los soplos intensos y los de ruidos musicales van a alcanzar una mayor distancia que los soplos débiles, los que tienen un carácter aspirativo o los que son graves. Bien, luego tenemos el tono. En cuanto al tono, los soplos pueden ser de tono grave o de tono agudo. Los soplos de tono grave son aquellos que presentan una frecuencia vibratoria menor a 200 y se recogen con la cápsula sin membrana del fonendoscopio, mientras que los soplos de tono agudo son aquellos que presentan una frecuencia vibratoria de entre 200 a 400 y se recogen mejor con la cápsula del diafragma. Y bueno, el mejor ejemplo de un soplo grave sería un soplo presistólico, el soplo presistólico de la estenosis mitral, que se suele denominar como un soplo de retumbo, de arrastre o de rollment, ya que se parece a un rumor y es un ruido que se parece como el que se escucha cuando se aplica la palma de la mano en el oído mientras se mueven los dedos. Y si me puedes ayudar por favor poniendo el video.
Bien, así es como se vería y como se escucha pues una estenosis mitral. La siguiente, por favor. Bien, continuando ahora con el timbre. Tenemos que el timbre va a depender de 3 factores principales, que son la causa productora del sonido, la velocidad sanguínea y la resonancia de las cavidades vecinas. Asimismo, el timbre puede ser de muchos tipos. Puede haber un timbre aspirativo o también llamado dulce, como el que es característico de los soplos diastólicos basales. Puede haber un timbre en chorro de vapor o rudo, que es característico en cambio de los soplos sistólicos basales. Podemos también tener el Raument, que ya lo mencioné, o también el timbre musical, que es característico de las endocaritis vegetantes, que es lo que corresponde a la imagen que tenemos aquí abajo, o de las roturas musculotendinosas. Se dice que este timbre musical es muy característico, que puede llegar a ser muy intenso, incluso alcanzar un grado 6, y que va a ser un sonido similar al piar de las aves, a un graznido o a un chirrido de sierra incluso. Y se va a dar, ¿por qué? Porque las válvulas se encuentran rígidas por la suma de una fibrosis y una calcificación, se encuentran fenestradas, se encuentran evertidas, tirantes, con un borde libre que va a estar vibrando, y con vegetaciones o adherencias entre la pleura y el pericardio, o entre las hojas pericárdicas normales entre sí. Y puede ser de tipo sistólico, diastólico, extracardíaco, o incluso continuo, en lo que se conoce como la red de Chiari, que es lo que vemos aquí en la imagen que se mueve, que es básicamente una malla de fibras musculoelásticas que ocupan la cara lateroposterior de la aurícula derecha y son los restos anormales de la valva derecha del seno venoso. Bien, luego tenemos las variaciones acústicas. Es importante tomar en cuenta estas variaciones acústicas, por ejemplo, en el caso de que la persona está haciendo ejercicio, cambie de posición, las diferentes fases del ciclo respiratorio en la respiración forzada, la inhalación de nitrito de amilo o las drogas vasopresoras. Todo esto puede causarnos variaciones al momento de escuchar los soplos. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el ejercicio. Sabemos que al realizar ejercicio va a haber un aumento de la velocidad con que va a circular la sangre, y esto va a, en muchos casos puede reforzar la intensidad de los soplos, permitiendo que se escuchen ciertos sonidos que, por ejemplo, si el corazón estuviera en reposo, pasarían desapercibidos. En este caso se dice que en las personas sanas es común que aparezcan soplos sistólicos de grado 1 o 2 en los focos mitral y pulmonar, que van a desaparecer simplemente después de un momento cuando el corazón regresa a su estado de reposo normal. La siguiente, por favor. Bien, y continuando con la explicación del timbre, pero ahora hablando un poco más acerca de las diferentes posiciones y posturas y cómo estas pueden favorecer las diferentes percepciones de diferentes fenómenos acústicos, tenemos en primer lugar el decúbito lateral izquierdo y la posición de Asolai. Sabemos que estas dos posturas van a favorecer la percepción de los fenómenos acústicos de la válvula mitral. Y para recordar, porque ya lo hemos mencionado, la posición de Asolai es la que vemos aquí en la parte de arriba, en la parte derecha de arriba, que corresponde cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal con los brazos y piernas elevados de manera pasiva. Luego tenemos la posición de decúbito lateral derecho, que va a favorecer la percepción de fenómenos acústicos de la válvula tricúspide. Luego tenemos la postura de Harvey y la postura erguida, las cuales van a favorecer la percepción de los fenómenos acústicos originados en los focos aórtico-pulmonar. Y para recordar también, sabemos que la postura de Harvey es cuando el paciente se encuentra sentado con el cuerpo hacia adelante, y la erguida cuando el paciente también se encuentra sentado con el cuerpo inclinado hacia adelante y los brazos levantados. Luego tenemos la maniobra de Rivero-Carballo, que va a ayudarnos a diferenciar los soplos sistólicos de la insuficiencia tricuspidia de los de la insuficiencia mitral. Y aquí básicamente el paciente va a realizar una inspiración profunda que va a ocasionar que haya un aumento de la intensidad de los soplos originados en la válvula tricúspide, tanto sistólica correspondiente pues, a la insuficiencia, como el diastólico correspondiente a la estenosis, mientras van a disminuir en cambio los sistólicos mitrales y aórticos. Luego tenemos la maniobra de Valsalva. Se menciona que esta va a debilitar los fenómenos acústicos del corazón derecho. Tenemos la compresión hepatoabdominal, la cual va a reforzar los fenómenos auscultatorios tricuspídeos, porque va a provocar un mayor llenado diastólico de las cavidades derechas, y tiene dos ventajas, que son que no requiere realmente la participación activa del paciente y que no modifica las condiciones pulmonares. Tenemos las aminas presoras, como por ejemplo la fenilefrina, que van a aumentar la presión aórtica sin causar variaciones de la presión de la arteria pulmonar, y va a haber un incremento del gradiente diastólico aorta ventrículo izquierdo, lo que genera una acentuación del soplo de insuficiencia aórtica mientras no altera el soplo de insuficiencia pulmonar. Y esto va a ser útil para realizar un diagnóstico diferencial de los soplos diastólicos basales. Y por último se menciona que la mayor diferencia tensional entre las arterias aórtica y pulmonar acentúa el soplo provocado por un conducto arterioso.
y este se convierte en continuo si solamente era sistólico, mientras que el de la comunicación interauricular no se va a modificar. Gracias. Continuando, voy a hablar acerca de lo que son los roces pericárdicos, ¿no? Bueno, en sí, ¿qué va a causar el roce pericárdico? Va a ser que este será el resultado de lo que es el frote de las hojas pericárdicas inflamadas y despulidas, ¿no? Además, estos roces pericárdicos pueden acompañarse de un frémito palpatorio y se los puede auscultar en el precordio cerca de la base del corazón. Bueno, en sí, al ser el resultado del frote de las hojas pericárdicas inflamadas, su causa principal va a ser lo que es la pericarditis, ¿no? Ya, estos roces pericárdicos, lo que lo va a hacer diferenciar de los tonos y los soplos pleurales va a ser primero por su carácter acústico de roce, ya que este se lo asemeja a lo que son los resoplidos de una locomotora de vapor a distancia. También es por auscultarse independientemente de los tonos cardíacos, también por no propagarse, también por su carácter variable en una y otra exploración, y también por aumentar su intensidad, ¿no? Ya sea al inclinar el cuerpo hacia adelante, también en la inspiración forzada, o al ejercer presión con la cápsula del estetoscopio. Ya, esto es lo que distingue del roce pleural, que desaparece también en la apnea respiratoria. Ya, siguiente. Ya, sobre la semiología del pulso arterial, ¿no? Vamos, bueno, da como que una pequeña introducción sobre el pulso arterial, que se lo viene hablando desde los albores de la clínica, es decir, desde sus principios, ¿no? Menciona que en China, en el año 2500 a.C., hubo un tratado del pulso, y también menciona sobre un médico egipcio llamado Imhotep, en el año 3000 a.C., que él afirmaba que el pulso era como que el índice del corazón y de las condiciones del enfermo, ¿no? Pero como tal, el pulso arterial va a ser la percusión, es decir, el latido que se va a generar cuando la sangre que bombea el corazón va a circular por las arterias y va a producir su expansión, ¿no? Ya, sobre la palpación en sí del pulso, vamos a tener que se lo puede practicar sobre cualquier arteria que sea superficial y descanse sobre un plano relativamente duro, ¿no? Para ello, la más frecuente o la manera más adecuada va a ser la arteria radial, que va a estar al nivel de la muñeca, ¿no? Que vamos a tener que estará en el canal del pulso, que sus límites van a ser, como vemos en la imagen, hacia afuera el tendón supinador largo, hacia adentro el tendón del palmar mayor, y su piso va a ser el planador cuadrado. Ya, otro de los más frecuentes va a ser la arteria carótida, que esta va a estar más cerca de lo que es la presión aórtica central que cualquier pulso en alguna extremidad, ¿no? Ya, la relativa frecuencia de las paredes vasculares o de anomalías de posición aconseja que se llegue a tomar el pulso en ambas arterias radiales, ¿no? Con el objetivo de después elegir, ya sea con los exámenes sucesivos, aquella en la que mejor se pudo apreciar los latidos para estudiar así los accidentes del pulso. Gracias. Buenos días, yo voy a seguir con el pulso. Bueno, como ya sabemos, el pulso es un movimiento ondulatorio de la pared de las arterias, producto de las contracciones cardíacas y la elasticidad de las paredes del vaso. Bueno, para tomar el pulso se coloca el brazo en una superficie de manera extendida, con el antebrazo en semipronación y la muñeca un poco flexionada. El médico va a pinzar esta última parte entre el pulgar sobre la cara dorsal y los pulpejos de los dedos, índice y medio sobre las arterias, y va a ejercer un poco de presión. El dedo que va a orientarnos al momento de tomar el pulso es el que se encuentra más próximo al puño. Según aconsejó Fouquet, explorar el pulso radial izquierdo con la mano derecha y el pulso radial derecho con la mano izquierda. Cuando el pulso arterial no se puede determinar con facilidad, puede ser confundido con las pulsaciones de la persona que está tomando el pulso.
con sus propias pulsaciones en las extremidades de sus dedos. Esto puede ser producto de que esta persona sea hipertensa o un pletórico. Así que en caso de existir alguna duda, se recomienda que el explorador explore su propio pulso radial con la mano izquierda y verifique si coincide o no la frecuencia de ambos pulsos. En casos sumamente raros, el médico y el enfermo van a tener un mismo ritmo. Las pulsaciones correspondientes a cada sístole van a percibirse con un poco de retraso según lo que distan del corazón. La velocidad de la propagación de la onda del pulso en lo que son las arterias es de 5 a 6 metros sobre segundos, por lo que la pulsación radial no va a coincidir con el primer tono, sino más bien con el pequeño silencio que se produce. Es aconsejable que al momento de que nosotros vayamos a tomar el pulso, lo hagamos ocultando el corazón, por la posibilidad de contracciones ventriculares frustradas que solo se van a poder apreciar por el choque de la punta, pero sin traducción periférica. Al momento de tomar el pulso, se considera también lo que es el número de pulsaciones por minuto, que es de la frecuencia. Se considera el ritmo, el volumen, la velocidad con la que asciende el pulso, el dicrotismo y la tensión y dureza. Estos puntos a considerar se van a tratar mejor en el siguiente grupo. Y ahora vamos a ver un video de cómo se toma el pulso. Conozca su pulso y sea un corazón responsable. Porque prevenir mantiene el ritmo. Corazones Responsables y Bayer S.A. le invitan para que conozca los factores de riesgo cardiovascular, reconozca una arritmia cardíaca y evite accidentes cerebrovasculares. Conociendo su pulso y el de otros, usted puede ayudar a salvar 8.000 vidas al año. Conocer su pulso y aprender a tomarlo es ser un corazón responsable. La medición del pulso puede proporcionar información importante acerca de su salud y usted mismo puede detectar alguna anomalía para consultar al médico en forma oportuna. Tome asiento 5 minutos antes y tenga seguridad de no haber ingerido en ese tiempo ningún estimulante como nicotina o cafeína. Tenga a mano un reloj con segundero. Remueva cualquier elemento que tenga en su muñeca como el reloj o una manilla y mantenga su mano hacia arriba con el codo ligeramente flexionado. Utilizando los dedos índice y medio de su otra mano, apriete la muñeca. Para sentir el pulso, los dedos deben colocarse en el tendón que se une al dedo pulgar, debajo de la muñeca. Haga presión firme y sienta su pulso. Ahora observe el segundero del reloj. Cuando se ponga en las 12, empiece a contar los latidos durante 30 segundos. Multiplique por 2 y así obtiene su frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto. Si su pulso es irregular, es mejor que cuente los latidos durante 1 minuto y no multiplique. Si su pulso es irregular o está por debajo de 60 o por encima de 100, por favor acuda a su médico. Usted puede salvar su vida. Porque prevenir mantiene el ritmo, conozca los latidos de su corazón. Doctor. Si nos puede tomar la lección el lunes, porque nos da miedo que se vaya a caer el sistema ahorita. Ok, entonces el día del lunes. Y ahorita estoy revisando, parece que van a cambiar las fechas de los exámenes. Así que tienen que estar atentos a lo que va a pasar. Doctor,
Una consulta, y si la próxima semana ya, o sea, si es que cambian la fecha y ya no hay la próxima semana exámenes, ¿podemos hacer la próxima semana lo de las prácticas que usted quería hacer en esta semana y que no se pudo? Sí, pero lo que pasa es que con ustedes voy a hacer práctica mañana y los del grupo 4 están bravísimos, que ni nos hemos tomado fotos y que ni les he hecho práctica, y entonces, bueno, creo que la próxima semana voy a tener con ellos una presencial, pero voy a rescatar un día para también tener con ustedes otra presencial. Claro, porque por ejemplo nosotros el lunes tenemos las 4 horas y eso nos ayuda bastante. Ya. Porque es bastante tiempo. Entonces, capaz que el día lunes el problema es cómo realizamos la prueba. O capaz que dejamos la prueba, la lección para otro día. Va a depender de cómo finalmente cómo queda el calendario que diga el vicerrectorado. Sí, porque igual si no hay la próxima semana se puede hacer el miércoles, que era el día del examen. En el transcurso del día de hoy ya hemos de tener una definición, así que yo le estoy enviando un correo o le envío por WhatsApp algún dato, ¿sí? Ya, bien, doctor. Pero la práctica de mañana sí va. Sí va, definitivamente sí va. Bien, doctor. No se olviden de llevar sus estetoscopios, mascarilla, etcétera. Ya no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta. Prosigamos. El doctor Fred Olvera. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué van a repetir? Porque ya hablamos de esta cuestión. No, doctor, yo solo lo mencioné, no lo expliqué. Ya. El compañero está en sala de espera. Dice si lo puede admitir. El compañero. Pero no tengo a nadie en sala de espera. Tengo a todos acá. El que sigue después de Fred Olvera, ¿quién es? Richard Palacios. Buenos días. Bueno, Dale, a mí me Richard. toca hablar sobre, a mí me toca hablar sobre algunas de las, en una de las patologías donde se va a presentar lo que es la taquicardia sinusal patológica. En una de ellas que podemos observar aquí en la diapositiva, presentamos lo que es las enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí la taquicardia se señala en muchas de ellas y es muy llamativa en la astenia circulatoria. En las cardiopatías descompensadas, esto aquí obedece a un mecanismo complejo de hipoexcitabilidad vagal por el aumento de la acidez de la sangre, a un reflejo aceleradamente a partir de las venas cavas y también de la aurícula derecha, dilatadas por la gran cantidad de sangre que acude del sistema muscular. Obviamente esto se debe a un déficit en la irrigación del nódulo de Cage-Flack. ¿Ya? El aumento en la frecuencia con el inicio de Fred Olvera nos vamos a quedar ahí para la próxima clase. Nos vemos el día de mañana, bien bañados, bien talqueados, bien perfumados y dispuestos para hacer una práctica rápida, efectiva y precisa. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bueno, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Recording stop.